Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Santiago Pulido Rojas, soy estudiante de la UNAD. Me acompaña Jorge Steven Pulido Mendoza, estudiante de Derecho. Voy a hacerle una serie de preguntas para que usted me las pueda responder. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, partiendo que voy a dar como las definiciones cada uno para poder como establecer una pequeña definición para hacer como las diferencias respecto a cada tema. En lo que es Estado corresponde al conjunto de instituciones jurídicas propiamente que tienen una correlación con la población, que se sitúan dentro de un territorio determinado. Es decir, digamos Colombia, como un ejemplo claro, digamos las tres ramas del poder, digamos las entidades que le ayudan a la administración que se maneja dentro del territorio y toda la correlación que existe como nosotros como habitantes. Nación hace más referencia hacia la parte cultural, o sea, hacia la parte de las costumbres y a lo que nos identifica a nosotros como ciudadanos de un determinado país. Es decir, digamos, la diferencia que tenemos hacia el resto del mundo, somos colombianos. ¿Por qué? Porque nos encontramos dentro del territorio colombiano, compartimos las mismas culturas, las mismas creencias, las mismas tradiciones y en sí las mismas cuestiones que nos identifican como una etnia, si se puede pues determinar así. Por último, gobierno es la forma en la cual se hace, digamos, la ejecución eh, de los gobernantes que se están dando en el país. Es la forma en la cual, es una forma organizada en la cual se trata de tener una cabeza, digamos, para que guíe en lo que es respecto a la nación, como digamos, como ya dije pues ahí anteriormente, como un conjunto de costumbres y una representación, y en el Estado para que guíe, digamos, como las entidades territoriales. Eso en sí son las diferencias. Las similitudes es que todas tienen un mismo cuerpo de articulación en el cual se tienen que ir cooperando mutuamente para poder hablar siempre del mismo tema. No podemos pues decir que todas son totalmente ajenas y apáticas unas con otras, porque no. La idea es que como civilización colombiana tenemos que estar en una correlación desde lo material a lo inmaterial. Entonces esas son como las similitudes y la relación igualmente, o sea, tienen que ir unas con otras ligadas para poder establecer propiamente los parámetros y poder dar un hilo conductor de las cuestiones sociales y políticas. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, en sí la democracia es la parte, digamos, lo teórica, es la parte, digamos, filosófica, ya que, digamos, la democracia en sí es el poder al pueblo. Entonces eso es una cuestión más de la filosofía que parte pues de Grecia y bueno, ya a través del tiempo se ha ido, digamos, hablando pues del tema. Y la participación política es prácticamente es lo sustancial, lo material que se evidencia dentro de todo ordenamiento jurídico y dentro de lo que son los parámetros de lo que ya expliqué, digamos, que tiene el Estado y la nación. Es la forma en la cual un ciudadano, propiamente un ciudadano, efectúa, digamos, sus derechos civiles, políticos, que se enmarca dentro de la constitución política, claro está, dentro del artículo 40 y sus respectivos numerales. Esa es la forma en la que ambas se van, digamos, como coexistiendo. Digamos, la democracia es la parte filosófica del asunto y la participación política es la parte material. Ambas tienen que ir unidas y van hacia el mismo fin. ¿Cómo defines política? Política es la ciencia o es la forma de administrar los recursos públicos, digámoslo así. Es la forma en la cual se tiene que tener unas ideas, unos parámetros, unos conceptos para hacer, digamos, una guía establecida, coherente,
para saber, digamos, guiar los recursos públicos, y no solamente los recursos, sino también las ideas políticas que van a un fin. El fin es saber administrar los recursos para la gente. Eso en mi concepto es política. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político va más que ligado hacia la parte subjetiva del ser humano, digámoslo así. Ya se sabe que la política es la ciencia para administrar los recursos y lo político es la parte interior que tiene cada sujeto para poder llevar a cabo los fines propios de la política, para poder administrar bien los recursos públicos, saber tener buenas relaciones diplomáticas y saber hacer los fines propios pues, del país, digamos, de un Estado social de derecho, para que se haga, digamos, efectivo lo que demarca la Constitución política y todos los derechos objetivos y subjetivos que están dentro del ordenamiento jurídico. Para mí esos son los dos conceptos. Uno es, digamos, lo macro y lo otro es como lo subjetivo, pero van en ayuda propiamente para que se puedan hacer bien las cosas. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política pensaría que los elementos son como las características propias, son como lo que lo demarca dentro de las ciencias. Digamos, toda ciencia tiene que tener ciertos parámetros, características y circunstancias de tiempo y de lugar histórico también, digámoslo así, para que sea efectivo esta, este interés científico. Digamos, pensaría que la cultura que tiene que, digamos, pues la política son esos parámetros que se establecen propiamente. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos y deberes del ciudadano en sí, digamos, son muy equitativos, ¿no? Digamos, al ser un sujeto que se encuentra dentro de una sociedad, una comunidad, propiamente, digamos, existen ciertas obligaciones y esas obligaciones acarrean, digamos, ciertos deberes. Pero no solamente es que hay, sino así como hay deberes, también hay derechos, porque se trata de proteger la integridad y la dignidad propiamente de las personas que coexisten mutuamente en un lugar determinado. Entonces, los elementos para mí serían, digamos, todo lo sustancial que se ve en el día a día y en el entorno social. Eso como ciudadano, porque al ser ciudadano es una cuestión propiamente, digámoslo, propiamente jurídico, para poder, digamos, tener ciertas indicaciones que se dan dentro del país. Y estas a su vez, y estas a su vez, digamos, traen ciertas implicaciones como los deberes, que ya lo había mencionado anteriormente, y los derechos, que se enmarca dentro de los códigos, dentro de la Constitución y dentro de las leyes que expide, digamos, el Congreso de la República. Listo. Muchas gracias, Jorge Steven. Ok, gracias.